El día de hoy vamos a ver cómo editar esos trípodes de sus fotografías 360. Esos que normalmente te van a aparecer en la zona del piso. Normalmente esto no va a ser necesario en todas tus fotografías, ya que los pisos suelen ser de esas áreas de poco interés que la gente no suele volver a ver. Sin embargo, ¿qué tal en una fotografía como esta? En esta escena estamos en la Basílica de Los Ángeles, Cartago, Costa Rica. Tenemos una vista al piso impecable, sin bloqueo de trípode. Y si caminamos hacia el altar, tenemos lo mismo, pero en esta vez en una escena todavía más importante, ya que esto es solamente visto por quien da la misa. Ahí sí vale la pena tomarse todo el tiempo del mundo en lograr una buena edición. Bueno, y acá tengo ya listas estas tres fotografías para este video. Tienen diferentes tipos de complejidad. Esta que tomé en un manglar donde todo era pura arena es cero compleja. Se puede editar desde un celular si uno quiere y va a tener buenos resultados. Esta otra que tomé en New York en Grand Central Terminal, pues tiene ahí el trípode atravesado en el piso y pues hay que corregirle las líneas al piso y demás. Y esta última, por un detalle de que estaba tratando de centrar la foto, no me di cuenta que estaba muy cerca de esta columna que se ve ahí y pues el trípode está encima de la columna. Entonces vamos a pasar a ver estas tres fotografías primero en Photoshop y luego vamos a verlas en otro software que me parece todavía mejor que Photoshop para editar foto 360. Vamos entonces a esto. Primero voy a agrandar un poco lo que es la imagen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasarla a formato esférico. Acá vemos que realmente el trípode casi no se ve. ¿Por qué motivo? Porque esto lo tomé con una cámara point and shoot, la QCam 8K. Entonces nos vamos a lo que es 3D, Spherical Panorama, y acá le damos panorama de la capa seleccionada. Una vez lo tenemos acá, podemos alejar un poco lo que es el Field of View y nos vamos hacia la zona de abajo. Podemos acercarlo si queremos. Realmente para este ejercicio, pues cerca nos sirve un poco mejor. Y entonces ahí tenemos el mini trípode, que es realmente un light stand. Entonces, para un escenario como este, lo que tendríamos que hacer es simplemente seleccionar. Yo lo voy a hacer con el lazo poligonal y entonces hago una selección muy básica. Para estos ejercicios no me voy a tomar mucho tiempo en realidad, porque lo que quiero que ustedes entiendan es la base, cómo se hace. Le doy Shift F5 y aquí me dice que si quiero rellenar por el contenido, le doy que sí y él va a analizar qué hay alrededor y va a rellenar según el contenido. Entonces ha hecho un buen relleno, porque realmente, como les decía, todo es arena, raíces, entonces no representa mucha complejidad. Aquí puedo volver a hacer otra selección para quitar la sombra del trípode y acá tal vez puedo trabajar un poquito más. Y ahí esa imagen estaría casi lista. Ya digamos ahí el trípode es cero notorio. Acá esta rama tiene un error de pegado, pero ya eso es otra cuestión de la cámara. También se puede corregir de la misma manera en caso de que uno quiera hacerlo. Listo. Pasamos a la imagen número 2. Acá en esta imagen número 2 vamos a Spherical Panorama y vemos que el trípode, simplemente la complejidad está en las líneas. Esto sí, pues tiene un trípode más voluptuoso porque esto fue con un equipo ya profesional, trípode Manfrotto, mi cámara Sony, entonces pues el equipo es más grande. Lazo poligonal, hacemos una selección básica, no deseo tomarme mucho tiempo, es nada más que ustedes vean de cómo es que uno empieza a
editar un poco lo que son los suelos cuando está el trípode ahí. Y ya con esa selección, usted le da Shift F5, relleno por contenido, y acá vamos a tener que corregir un poquito. Vamos a ver, ok, pues el contenido que hizo no está del todo perfecto. Entonces, en este caso, ¿yo qué haría? Yo lo que haría sería venir acá a la herramienta de parche, y es muy importante que si ustedes van a hacer una selección para corregir con parche, a la hora de que ustedes vayan a aplicar en este formato esférico 360, hagan primero una copia de lo que están viendo, porque si pueden ver, acá estoy moviendo y no está tirándome nada en esta área que es la que tengo seleccionada. Entonces, ¿qué hago? Le doy una selección rectangular, le doy copiar, le doy pegar, me va a hacer una capa encima de el formato esférico. De esta manera puedo venir a la selección que tenía anteriormente con el parche, y entonces ahorita cuando yo muevo esto, pues sí me va a dejar hacer una copia del contenido. El formato esférico por algún motivo no lo permite. Realmente no sé si es un error de Photoshop o, o qué pasa, porque antes incluso no permitía dejar hacer un clonado por contenido como hicimos anteriormente. Entonces, en una imagen como esta, yo simplemente iría borrando pedazos de las líneas y agregando pedazos de las líneas. Como digo, no voy a tomarme mucho tiempo en esto, solo les estoy mostrando cómo es que normalmente uno haría una corrección en un piso como este, que no es tan complejo, la verdad. Si lo comparamos con el piso de una iglesia, realmente este piso es demasiado sencillo. Entonces, una vez ustedes ya tienen el piso corregido, suponiendo que ya se tomaron un buen tiempo en corregir el piso, le podemos dar mezclar hacia abajo, o podemos darle comando control E, y él lo que va a hacer es mezclar hacia abajo, y hacia abajo que tenemos la capa esférica. Entonces, de esta manera, a la hora de que usted vaya a mover la foto, ya va a volver en su formato esférico con las correcciones ya aplicadas. Bueno, y el famoso otro software del que no había mencionado el nombre. Algunos conocen el logo por acá. Bueno, esto es Affinity Photo. A mí me parece mucho mejor opción Affinity Photo a la hora de editar fotos 360, porque primero me parece que es muchísimo más rápido. Luego me parece que a la hora de que estoy desplegando la imagen en el formato esférico, me da una mejor previsualización más definida. Photoshop, no sé por qué, me parece que es una definición de baja calidad, un poco pobre. Y también el motivo principal y más importante es que cuando tengo que hacer rellenos por contenido, es muchísimo más fácil, y el software hace una mejor interpretación del contenido. Y esto lo vamos a ver a continuación. Para trabajar la foto y pasarla de formato equirrectangular al formato esférico, nos vamos a capa, Live Projection, Equirectangular Projection, y así de rápido ya estamos acá. En Photoshop anteriormente tomaba como 1 segundo, 2 segundos. Las herramientas son un poco distintas. Realmente sé usar un poco más Photoshop. No soy experto en ninguno de los dos, pero estoy un poco más familiarizado por Photoshop por el tiempo que tengo de utilizar. Acá tenemos las herramientas de correcciones de Healing Brush, Patch, y acá tenemos una que es increíble. A mí me parece esta herramienta es la que más utilizo para cuando tengo que borrar trípodes. Scene Painting Brush Tool. Entonces, simplemente es como una brocha, y
puedo agrandarla o encogerla. Y entonces tan fácil como llegar y pintar. Y lo que él llegue y tenga en esta máscara roja es lo que va a interpretar que yo quiero quitar de la foto. Y así de fácil me hace una corrección. Ahora, muy importante, como es diferente a Photoshop, si yo quiero llegar acá y mover otra vez la foto, no puedo, porque él está trabajando, por así decirlo, sobre una capa de lo que está viendo en este momento, no sobre toda la 360 en sí. Entonces tengo que volver acá a donde dice editar live projection, y cuando ya le da clic usted se puede volver a movilizar, y aquí tienen los controles en caso de que los quiera alejar o acercar un poco más. Vamos a pasar a la fotografía número 2. En esta fotografía número 2 era donde teníamos las líneas en el piso. Vamos a ver qué tal lo interpreta Affinity Photo. ¿Vieron qué rápido que es? Vamos otra vez a la herramienta In Painting Brush Tool y vamos a agrandarla un poco. Si ustedes a la hora que están pintando no rellenan el contenido, o sea, si dejan esto ahí en negro en vez de pintarlo todo de rojo, Affinity va a interpretar que ustedes quieren dejar esto dentro de la imagen y también lo va a tomar en cuenta para hacer el relleno por contenido. Entonces les va a quedar un desastre. Tienen que rellenarlo completo. Y entonces se toma un poco de tiempo para interpretar y está casi corregido. De aquí sería simplemente ayudarle un poco a saber que estas líneas no las quiero. Si ustedes tienen una línea completamente recta que quieren quitar, pueden darle clic una vez y en la segunda vez cuando le van a dar clic le dan shift, lo dejan sostenido y le dan clic, y entonces él va a borrar toda la línea. En este caso voy a devolverla porque no era el propósito, solo quería enseñarles eso. Pero entonces vuelvo a la herramienta de parche, muy similar a Photoshop, y entonces acá ya vendría a decirle, mire, aquí quiero algo. Entonces con la herramienta de parche empezaría a corregir la imagen y a corregir esas líneas para que entonces vuelva a tener un buen resultado en la imagen. Aquí pues puedo volver a pasarme a la herramienta esta de la brocha, decirle que no quiero estos pedazos e ir corrigiendo. Básicamente es, para mí la edición es experimentación, entonces conforme usted va avanzando, va aprendiendo, usted va corrigiendo y viendo qué le sirve para editar la foto y tener un buen resultado. Vamos a pasar entonces a la fotografía número 3, donde lo que quiero ver acá es que también es el resultado comparado con Photoshop. Y vamos a capa, Live Projection, Equirectangular Projection. Entonces tenemos ese trípode incómodo. Mientras más cerca estén ustedes de el trípode y mejor puedan hacer la selección marcando solamente el trípode, mejor va a ser la interpretación que pueda hacer Affinity de las áreas que estén cerca del trípode. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más pegado que podamos. Bueno, entonces ya tenemos todas las orillas. Mientras usted mantenga el clic sostenido, puede también agrandar o encoger la brocha. Recién solté el clic y él está haciendo la interpretación. Vamos a ver qué sucede. Bastante bien, realmente. Diría que interpretó mejor esta zona de acá de la derecha que esta de acá de la izquierda. La del centro pues la interpretó muy similar a esta de la izquierda, pero entonces ya aquí usted tendría que llegar con la herramienta de parche, tomarse un poco el tiempo, ver realmente si puede corregirlo o no,
y pues simplemente tomar un poco más de tiempo y detalle en tener un buen resultado para su fotografía 360. Bueno, entonces ya cuando ustedes van a salvar una foto en Affinity, porque es un poco distinto, pueden editar Live Projection, vienen a capa, Live Projection y le dan remover proyección. Entonces ya una vez está removida la proyección, pueden venirse a File, exportar, y si están trabajando en un TIFF, RGB 16 bit X, Y o Z, lo que ustedes quieran, eso lo pueden modificar acá, depende del espacio de color que estén trabajando. Incluso digamos si le dan en More tiene más opciones, o si simplemente ya es lo final y esto va para un JPG, pues también puede terminar en un JPG según ustedes quieran. A continuación vamos a ir a lo que es ver opciones en el celular. Para este último ejercicio vamos a utilizar una aplicación para celular que se llama Touch Retouch. Entonces simplemente la descargamos del Play Store, buscamos la aplicación, vamos a abrir álbumes. En este caso la localización de mis fotos era en mi Google Drive y procedemos a buscar la fotografía. Entonces, como pueden ver, ya me la abre en un formato 360. Entonces ahí tengo el trípode, que es el objetivo a borrar, y le vamos a dar donde dice reparación rápida, Quick Repair. Me va a aparecer una brocha. Entonces esa brocha simplemente usted le pasa ahí con el dedo a todo lo que es el trípode y él automáticamente le va a hacer la corrección. Para hacer una aplicación para celular me parece que es excelente. Si yo le doy back, simplemente ya me corrigió lo que era el trípode. Incluso puedo tratar de reparar esa rama que estaba ahí atravesada por el error de costura y le doy back y simplemente ya no tengo el trípode en la fotografía. Algo hermoso de esta aplicación es que una vez está listo, le doy exportar y le doy salvar como copia, pero si la fotografía está en su celular, también le puede decir que la salve como encima de la fotografía. Entonces, esto quiere decir que no tiene que tener dos copias de la misma fotografía, la no editada y la ahora editada. Entonces, bueno, esa sería la reseña de las tres opciones para remover los trípodes en cualquiera de las preferencias que ustedes quieran. Espero que les haya gustado y esto sería todo por el video de hoy. Chao.